En el video de hoy vamos a cultivar hongos para que puedas tener tus propias cosechas directamente en casa. Hoy te voy a mostrar cómo transformar una de estas cajas de plástico, estas bien comunes, para que podamos poner la última etapa del cultivo de hongo para que después los podamos cosechar directamente adentro de estas cajas. Vamos a hablar primero de todo el tema de los sustratos que podemos usar. En este caso, en el hemisferio sur particularmente, ya se terminó todo el periodo, por ejemplo, del maíz, del girasol, y nos empiezan a quedar todos estos restos vegetales. Este tipo de hongo que vamos a usar hoy, que es el Pleurotus, es el hongo ostra que le llaman, las gírgolas, tiene una característica principal que va a crecer en un montón de sustratos, como pueden ser estos que tengo por acá. Podemos usar restos de pasto, la paja de trigo, paja de cualquier cereal también, y tengamos en cuenta que a este resto vegetal, si bien lo podemos cultivar directamente en restos de hoja, restos de paja o estos otros que les mencionaba recién, porque una vez que empezamos a ver que sale esto, o sea, la fructificación, que en la jerga del cultivo de hongo se llama oleadas, ¿qué puede pasar? Si nosotros tenemos un sustrato que esté a base hecho solamente, por ejemplo, de paja de trigo, vamos a lograr sacar una oleada, 2 oleadas como mucho. Pero si a este sustrato lo enriquecemos con materiales como puede ser el café, alguna semilla de arroz integral, por ejemplo, le vamos a dar mayor energía para que podamos cosechar unas 3 o 4 veces estos hongos, porque a medida que el hongo va creciendo y va consumiendo todo el sustrato, lo va a empezar a degradar y no va a tener energía para volver a fructificar, y lo más probable es que tengamos que a la bolsa la tengamos que descartar porque ya no va a tener más fuerza para salir adelante. Hoy también te voy a mostrar cómo poder hacer para potenciarlo y así aumentar mucho más toda esta producción. Una vez que decidimos nosotros, por ejemplo, empezar a... tenemos el material, por ejemplo, ponerle que lo vamos a hacer con algún pasto seco, con alguna paja de trigo, paja de centeno. Lo que vamos a tener que hacer acá, tengamos en cuenta que todo este material o va a estar, por ejemplo, la paja de trigo cuando se hacen los fardos, esto va a estar directamente en el campo. Ahí van a existir esporas de hongos que por lo general van a formar estructuras de resistencia, acá estamos hablando para finales del verano, que van a quedar arriba de todas las hojas de la paja de trigo, por ejemplo. Y si nosotros a esto ahora lo remojamos y lo ponemos a cultivar con el hongo, el problema que vamos a tener es que todos estos hongos que no queremos, las plagas vamos a llamarla, van a empezar a competir con nuestro micelio y ahí se nos va a complicar todo el crecimiento. Entonces, lo primero que te voy a recomendar, sea cual sea el material que usemos, lo vamos a remojar con agua, pero esto solamente para que se humedezca, porque de esta forma todas las estructuras de resistencia de los hongos plagas, de los que no vamos a querer que crezcan, van a estar bien como encapsuladas, pero este truquito que le vamos a hacer ahora al mojarlas, vamos a hacer que toda esa estructura de resistencia germine y así todos los hongos malos van a empezar a crecer durante esta etapa, que acá te voy a recomendar. Fíjate que apenas las estoy mojando y no vamos a buscar de encharcarlo, que quede bajo el agua, sino que con esa humedad que le estoy poniendo ahora es más que suficiente para lograr estimular todo el crecimiento de estos hongos que no queremos. Esto te voy a recomendar que una vez que esté húmedo, lo vamos a dejar por aproximadamente unas 12 a 24 horas para darle tiempo a que germine la mayor cantidad de estos hongos malos. Así después lo que vamos a hacer, en este caso acá en Miradas Biológicas, lo que uso yo es el calor para hacer la esterilización. La ventaja que tiene el calor es que vamos a lograr una esterilización pura. Con esto me refiero a que una vez que pasemos y esto se haya pasteurizado, en realidad no estamos esterilizando, estamos pasteurizando, que es bajar la cantidad de los hongos malos. Acá la gran ventaja es que una vez que esto esté pasteurizado, vamos a seguir teniendo ese pasto como estaba al principio, esa paja de trigo, y es el método más natural. A nivel laboratorio, a nivel comercial, es el método que más se usa porque no modifica químicamente el sustrato que estamos preparando. Entonces, una vez que pasaron esas 12, 24 horas, lo vamos a poner en una olla. Esto es mejor que llegue casi hasta arriba de todo y lo vamos a llevar directamente al fuego. Acá lo que te voy a recomendar es que una vez que veamos que empieza casi a hervir, no tenemos que llegar a una temperatura de 100 grados, ahí le vamos a bajar el fuego para que llegue más o menos a una temperatura de unos 80 grados. Y esto, lo importante es que lo vamos a tener que dejar por aproximadamente 1 hora. Y esta pasteurización, y que no es una esterilización, acá lo que vamos a hacer es todas esas estructuras de resistencia que estaban al principio y que ahora germinaron, con el calor las vamos a eliminar
Porque una vez que sembremos este hongo nuestro, acá el objetivo no es dejar una paja de trigo 100% estéril, porque eso saldría mucho más caro invertir esterilizar todo este medio de cultivo, sino que lo que necesitamos es bajar la carga microbiana que vamos a tener acá adentro, carga de hongos que no los vamos a querer, para que una vez sembremos esto, que lo vamos a hacer ahora, pueda crecer mucho más rápido y por competencia va a ganar y va a invadir bien rápido todo este sustrato. Acá no se preocupen, a diferencia como vimos cuando uno tiene que sacar el micelio de un hongo que compramos en el mercado, acá sí tenemos que esterilizar, tratar de eliminar todo, porque cuando ponemos el pedacito de hongo acá adentro va a competir con el resto si no está bien esterilizado y lo podemos perder. Así como está, lo podría cultivar, no va a haber ningún problema, pero si nosotros a esto, ya que nos estamos tomando tanto trabajo para hacer este cultivo, te voy a recomendar que le agregues un extra más, como puede ser, por ejemplo, un arroz integral, que también lo vamos a hervir por aproximadamente unos 20-30 minutos. Se lo podemos poner acá. Existen muchos materiales. Uno que estuvimos usando hace poco en el canal fue el café. Esto, la gran ventaja para todos los que consumen café, lo van guardando en la heladera. Y una de las ventajas que tiene el café es que prácticamente está casi esterilizado el café después de usarlo. Lo vamos guardando y después lo que le hago antes de preparar todo el sustrato, como lo vamos a hacer ahora, lo pongo con un poquito de agua, lo hiervo unos 15-20 minutos, puede ser un poquito más, y después en un colador con un trapo lo dejo para que me quede así. Prácticamente que no esté muy húmedo, porque si a estos sustratos nosotros lo ponemos que chorreen, ahora vamos a ver con la paja de trigo, y queda mucho exceso de agua en la bolsa, eso va a ser perjudicial para cuando estemos inoculando el hongo, porque estos hongos necesitan, vamos a ver unas características especiales al principio, para que pueda crecer mejor, y el exceso de agua es una de las que les juega en contra y puede hacer que todo este cultivo que estamos haciendo se venga para atrás. Entonces, hoy a todo esto lo vamos a hacer con esta paja de trigo y le vamos a agregar un poco del café. Acá la gran ventaja que tiene el café es que le va a estar aportando muchos nutrientes minerales. Esto va a permitir que el hongo pueda fructificar más de una vez. Acá las proporciones, siempre principalmente mejor poner más cantidad de la paja de trigo, porque esto va a generar espacios. Imagínense acá, si yo dejara el café solo, esto enseguida como que se apelmaza mucho, se compacta mucho, mejor dicho, y va a dificultar el intercambio gaseoso. Y a su vez va a ser difícil también para las hifas, para el micelio del hongo, poder invadirlo bien. Pero si yo hago una buena mezcla con la paja de trigo, fíjate lo que es esto. Nos quedan muchos espacios para que el hongo pueda entrar bien y así tengamos una mejor cosecha el día de mañana. En la primera etapa, nosotros lo que vamos a buscar acá es que el hongo invada toda esta mezcla que estamos preparando. Acá prácticamente cualquier semilla que tengamos en casa, si la hervimos un poquito, se lo podemos poner como para reemplazar este café. Le podríamos poner lentejas, le podríamos poner, como les decía, el arroz integral se usa mucho. Ya lo vamos a ver para hongos medicinales, al arroz integral. Acá es aproximadamente 2 a 3 partes de esta paja de trigo que le estoy poniendo y una parte de café. A esto lo mezclamos bien y ahí ya lo tenemos totalmente listo. Acá no tengan miedo, en este caso yo lo estoy haciendo directamente acá en Miradas Biológicas, en el estudio, por el tema de la esterilización, porque esto prácticamente ya tiene poca carga de microorganismos, como pueden ser hongos o bacterias que van a competir con el hongo, pero como ahora a este micelio que lo vamos a preparar va a ser muy potente, muy fuerte, enseguida le va a ganar en la velocidad de crecimiento a cualquier cosa que pueda haber llegado a quedar. Este micelio que tengo acá lo hicimos a partir del que compramos en el mercado, sembrándolo en semillas de maíz. A esto, si quieren, después lo podemos ver para el final del video. Y lo que vamos a lograr acá es que lo invada todo, pero una de las grandes ventajas cuando preparamos esto y ya está bien blanco, lo podemos guardar en la heladera por unos 2 a 3 meses, puede ser un poquito más de tiempo, para que lo podamos usar cuando lo necesitemos. En este caso, si lo tenemos guardado en la heladera, te voy a recomendar que lo dejemos por aproximadamente unas 12 a 24 horas a temperatura ambiente para que todo el micelio esté prácticamente activo, porque la temperatura es lo que va a determinar que pueda crecer bien rápido. Así como está, lo tenemos directamente para usarlo. Y hoy a todo esto lo vamos a hacer en bolsas que tengo acá de nylon. Te voy a recomendar que la bolsa tratemos de buscarla que sea transparente,
porque así vamos a poder ver todo el crecimiento del micelio y poder seguir bien toda la etapa de cultivo. ¿Lo podríamos hacer en bolsas negras directamente? Sí, pero te voy a recomendar la transparente. Aparte, vamos a poder ver bien todo el proceso biológico desde el momento en el que ponemos las semillas estas de maíz que están invadidas con el micelio. Vas a ver cómo prácticamente a los 3-4 días empieza a invadir todo el sustrato. Y acá me voy a esterilizar las manos, que ya me las había esterilizado antes, pero más que nada cuando empiece a tocar el micelio. Y acá lo que tenemos que hacer es formar una base aproximadamente en la bolsa, unos 5 centímetros, pueden ser hasta unos 10 centímetros, para que todo ese fondo nos quede bien compacto, porque ahora, con las manos esterilizadas, acá lo que te voy a recomendar que le pongas varias al principio de estas semillas que están bien invadidas. Y acá es donde empieza todo este cultivo de hongos. Esto es impresionante cómo a partir, por ejemplo, de mezclar café con esta paja podemos terminar sacando estos hongos que hoy en día están bastante caros. Volvemos a poner. Y si llegamos a tener los granos que se ponen de esta forma, acá lo que te voy a recomendar, apretalo. Esto más que nada, fíjate, acá está el pedacito del hongo que puse, el que era del mercado, para invadir a todo esto y terminar teniendo el micelio. Pero más que nada para llegar a tener mayor superficie de contacto de toda esta semilla con el sustrato que estamos poniendo. En este caso particular también podemos usar, por ejemplo, virutas. No te voy a recomendar el acerrín, porque el acerrín es muy pequeñito y eso se compacta mucho. Pero sí, por ejemplo, virutas. Y la madera que no le gusta a este tipo de hongos va a ser, primero, la madera de pino, porque la resina del pino es como que bloquea el crecimiento del hongo. Y tampoco te voy a recomendar usar maderas muy duras, sino que más bien madera de álamos, esa sería la ideal, porque es una madera blanda y eso va a hacer que el hongo crezca mucho más fácil. Si bien todos estos hongos degradan la celulosa y todas las paredes celulares de la planta, pero particularmente en este caso los pleurotus, las gírgolas, cuando le ponemos un sustrato que sea de madera blanda. Vamos a ver más adelante que, por ejemplo, para el cultivo del shiitake, ahí vamos a usar también virutas, pero en ese caso particular vamos a tener que usar maderas que sean mucho más duras para el cultivo. Y acá le hacemos la capa final por arriba de todo. Compactamos. Este tema de compactar la bolsa un poquito tiene que ver por dos motivos. Primero, al compactar vamos a lograr que la semilla que tiene el micelio del hongo entre bien en contacto con todo el sustrato. Pero el segundo punto, súper importante para el cultivo de hongos y tener éxito en esta primera etapa, es que al apretar vamos a tratar de sacar todo el aire que tiene, porque si queremos tener un buen cultivo de hongos, y lo voy a atar, así te lo explico bien, esto lo hago con las bolsas, lo apretás bien, vamos a tratar de lograr de tener bajos niveles de oxígeno. En estas bolsas, nosotros en esta primera etapa vamos a bajar el nivel de oxígeno, porque si a esto, por ejemplo, le hacemos muchas perforaciones a lo largo de toda la bolsa y entra mucho aire, el oxígeno en la primera fase de cultivo de un hongo hasta que fructifica va a hacer que baje el crecimiento del micelio y por ahí tal vez esto nos puede llegar a frustrar porque vemos que no crece. Entonces, compactamos, sacamos el oxígeno, pero como es un ser vivo que no va a ser anaeróbico, o sea que no es que no va a necesitar el oxígeno, va a necesitar muy pocas cantidades. Acá lo que uso es esta herramienta, que te la voy a mostrar por acá. Es un pedacito de madera que le puse 4 agujas en la punta. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es, a lo largo de toda la bolsa, hacerle perforaciones. Con estas pequeñas perforaciones, nosotros, y todo alrededor se lo hacemos, vamos a lograr que entre muy poca cantidad de oxígeno, como para que el hongo pueda seguir viviendo, pero los niveles de dióxido de carbono van a ser mucho más altos. Eso es súper importante en esta primera etapa. Otro factor súper importante en esta etapa, lo que tenemos que darle al hongo es oscuridad en toda esta primera fase. No vamos a dejar la bolsa así en algún ambiente donde le dé luz, porque tanto el oxígeno, altos niveles de oxígeno, como mucha luz, va a hacer que el micelio no crezca. Entonces, en casa, lo que podemos usar
es la más fácil de todas, porque esto lo usás para todo el cultivo que hagas en casa, es dejarlo adentro de una bolsa de nylon. Acá podés poner 2, 3 bolsas. Esto, las que estés haciendo, la vamos a tapar también, a cerrar por arriba. Y así como está, lo vamos a dejar en un ambiente que ande a una temperatura de entre 20 y 25 grados para lograr todo este crecimiento y estimular más que nada el desarrollo del micelio lo antes posible. Entonces, para resumirlo, los 2 puntos más importantes en este primer nivel, los 3 puntos más importantes a este nivel, primero, apretarlo para que la semilla entre bien en contacto con todo el sustrato que estemos usando. Segundo, reducir los niveles de oxígeno. A esto se lo vamos a lograr con compactarlo, atar la bolsa y apenas perforarla con unas agujas, puede ser, para que sea mínimo el intercambio gaseoso que tenga. Y el punto número 3, y muy importante, va a ser dejarlo en un lugar oscuro. Podemos también ponerlo, por ejemplo, adentro de una caja de cartón y dejamos todas las bolsas que preparamos. Así como está, esto calculen que va a tardar más o menos entre unos 15 a 20 días, dependiendo la temperatura como esté. Por ejemplo, si lo dejamos, en este caso estamos en el hemisferio sur, ya se empiezan a prender las estufas adentro de casa. Estamos teniendo acá temperaturas de 4 o 3 grados. Entonces, adentro de la casa vamos a tener una temperatura mucho más estable. Se puede dejar, por ejemplo, también en el cuarto donde está el lavarropa, donde está el termotanque, para tratar de aprovechar esa temperatura extra. Puede ser, por ejemplo, también arriba de la heladera, para aprovechar el calor que sale por atrás. No hace falta que pongas estufa. Acá la idea hoy es mostrarte cómo los podés cultivar prácticamente sin gastar energía extra. Cuanto a la pasteurización de todo el sustrato, también se pueden hacer, por ejemplo, afuera de casa, en algún tacho que le prendamos fuego por abajo y le ponemos agua. Es el método más sencillo y es el que te voy a recomendar porque no deja ningún químico extra. Vamos a tener un sustrato totalmente puro. Y aproximadamente, porque acá tengo todo el seguimiento, 15 días, 20 días, si la temperatura fue bien constante, mantuvimos la oscuridad, vamos a empezar a ver que toda la bolsa se pone súper blanca. Acá te voy a mostrar uno. Fíjate lo que es esto. Cuando nosotros encontramos la bolsa y ves que hay partes que se nota todavía la paja de trigo, hay parte que está mucho más blanca y así calcularle que más o menos cuando vemos un 85% a 90% de color blanco, ya lo podemos pasar a la siguiente etapa, que va a ser la de fructificación, la mejor etapa de todo para el cultivo de hongos. Y acá vamos a tener que hacer todo lo contrario a lo que hicimos en la primera fase. Primero, vamos a sacarle la bolsa negra para que tenga un extra de luz. Son seres vivos que necesitan un poquito de luz. No es como una planta que necesitamos ponerle mucha cantidad de luz para que puedan andar bien, sino que es apenas una luz muy tenue. Esto más que nada te lo comento porque si llegas a ver que cuando empiezan a aparecer los hongos crecen muy flacos y largos, eso es porque les falta un poco más de luz. El hongo tiende a buscar la luz. Esto más que nada está adaptado biológicamente porque en la naturaleza esto aparecería más que nada en el otoño, después de una lluvia de invierno, por esa época. Entonces busca la luz como para tratar de elevarse del lugar donde está creciendo para que algún viento, cuando empiece a sacar las esporas, la desparrame lo más lejos posible. Entonces, punto número 1, sacamos la parte negra, empezamos a exponerlo a la luz. Pero hoy te voy a mostrar acá, porque una vez que ya tenemos la bolsa, lo vamos a tener que poner en una cámara de cultivo. Te voy a mostrar cómo hacer la cámara. En este caso, fíjate, es de estos recipientes de plástico, porque en esta etapa de fructificación vamos a necesitar tener mucha humedad. Acá calculale que te estoy hablando alrededor de un 85%, 90%, porque si durante toda esta etapa de crecimiento, cuando ya empezaron a aparecer los primeros hongos, como tenemos acá, y empezamos a bajar la humedad, o sea, la humedad se baja porque está seco el ambiente, estos hongos prácticamente se empiezan a deshidratar y no siguen más el crecimiento. Nunca vamos a llegar a tener el hongo bien grande. Entonces, si tenés espacio, sí, te podés construir una casa afuera, podés hacerlo grande del tamaño que quieras. Acá en Miradas Biológicas, le voy a dejar después abajo en la descripción un par de videos. Les muestro cómo hacer una estantería adentro de casa para con un par de nylon poder lograrlo. Pero ahora te quiero mostrar cómo hacer algo más chiquito, por ejemplo, si no tenés mucho espacio para hacerlo en tu casa. Punto número 1, uno de estas cajas de plástico. ¿Qué es lo que le voy a hacer a esta tapa? Son 2 perforaciones, más o menos de unos 3-4 centímetros.
porque a diferencia de la primera fase, en donde no necesitábamos el exceso de oxígeno, ahora en la etapa de fructificación vamos a necesitar oxígeno. Y a esto lo hago con una... ¿Vieron las gasas estas? Le ponemos unas 3-4 gasas. Esto más que nada para impedir que se meta alguna mosquita. Eso tengan cuidado porque es normal que puede llegar a suceder. Pero así le vamos a hacer una barrera y también esto va a permitir el intercambio de gases y vamos a tener mucho más nivel de oxígeno adentro de toda esta caja. Lo que hago es, lo ponemos así en las 4 partes para que no se mueva y así. Esto nos queda bien asegurado. La cámara esta va a tener buen intercambio de gases por medio de todas estas gasas que le pusimos. Y así va a empezar toda la etapa del cultivo. Vamos por acá. Una vez que ya tenemos toda la bolsa que está blanca, si la empezamos a ver, vamos a tener parte que se nota más la paja de trigo, parte que está mucho más blanca. Y en esa parte que está más blanca, lo que vamos a aprovechar es con algo que corte bien. Acá en este caso tengo esta hojita. Le vamos a hacer cortes, puede ser en forma de cruz. Donde veamos mucha paja de trigo, ahí no te voy a recomendar porque todavía el hongo no va a fructificar rápido. Pero vamos a tratar de ver, donde veamos más blanco, le hacemos un par de cortes. Esto es un truquito para poder detectar y así vas a acelerar mucho más la fructificación. Porque si, por ejemplo, yo llego a hacer el corte en zonas donde hay mucha paja de trigo, quiere decir que todavía el micelio no creció bien y por más que yo lo esté cortando para que entre oxígeno, el hongo va a tener que desarrollarse toda la parte de adentro para después poder fructificar. Pero si el corte, mirá lo que saca arriba, bien blanco, acá esto va a fructificar mucho más rápido. Una vez que lo hacemos a esto, lo vamos a poner adentro de esta caja de plástico que hicimos. Y para aumentar la humedad tenemos dos formas acá. Una es con algún frasco que lo podamos poner adentro, por ejemplo. Le vamos a poner agua hasta la mitad. Tampoco tiene que ser mucha cantidad de agua. Lo vamos a dejar acá. Y le podemos poner un segundo frasco en la zona contraria. Por acá. Ahí yo ya tendría una cámara de cultivo espectacular porque esta agua se va a evaporar. Esto me va a generar la humedad necesaria que necesito por acá adentro, pero también a esto lo podemos potenciar mucho más si usamos, por ejemplo, un rociador. Esto te voy a recomendar que lo hagas como mínimo 1 o 2 veces al día. Puede ser a la mañana temprano y después a la tarde. Y lo que vamos a hacer acá es rociar todas las paredes y la bolsa. Si bien los frascos van a evaporar agua adentro, pero mojando todas las paredes vamos a hacer que esta humedad aumente mucho más. Y por último, a esto lo vamos a tapar por acá para que así se conserve mucho más la humedad y también podamos tener buen intercambio de gaseoso. Esto tengan en cuenta que como en la primera etapa, cuando sembramos todo, ahí era oscuridad y bajar los niveles de oxígeno. En esta segunda etapa va a ser todo lo contrario. Luz y vamos a tener que aumentar el nivel de oxígeno, que a esto lo hacemos cortando las bolsas en la parte más blanca y a su vez necesitamos mucha más humedad, que esto lo hacemos con los frascos y con el rociador. Así vas a lograr el estímulo este. Por acá te muestro otro más, que es donde se había puesto bien blanco. Fíjate cómo enseguida empiezan a aparecer. Y en cuanto a los tiempos que vamos a usar acá, desde que lo pusimos, por ejemplo, en esta cámara de fructificación, acá calculale que vamos a andar a partir del 10º día, día número 15. Se va a ver como si fueran unas... Como la parte que está acá abajo. ¿Ves que se ven todos honguitos bien pequeñitos? Empieza a aparecer todo chiquitito así. Después toman este tamaño. Esto tengan en cuenta que cuando ven que aparecen muchos hongos, controlen bien la humedad, porque cada uno de todos esos honguitos que se ven ahí se va a transformar en una gírgola, en un hongo ostra. Miren por acá abajo. Lo mismo. Todo por abajo, cada uno de esos se va a transformar en un hongo que vamos a cosechar. Si yo a este nivel, yo le bajo la humedad, van a seguir creciendo los que están arriba, pero es muy probable que todos los que están abajo se terminen muriendo. Y en esta otra están en un nivel un poquito más avanzado. Lo mismo, fíjate que perforé la parte que estaba más blanca y esto hace que crezca mucho más. Cuando ya empecemos a ver que tiene el tamaño casi de un disco de unos 7 centímetros, por ahí tal vez 6, 5 centímetros,
A esto ya lo podemos empezar a cosechar. Tengan en cuenta siempre que nos va a determinar el momento de la cosecha y que no se pasen los hongos cuando veamos la parte del sombrero y siempre que todo el borde esté bien liso. Porque en el momento en el que el borde se empieza como a tajear, se empieza como a abrir, ahí quiere decir que el hongo ya empezó a sacar las esporas, se está poniendo viejo. No solamente cambia el sabor, sino que también ya este hongo prácticamente en días termina desapareciendo, es como que se arruga todo y hasta es muy probable que el micelio del mismo hongo se lo termine comiendo, por así decirlo. Entonces, la primer cosecha, yo sé que es hermoso esto verlo a medida que van avanzando, coséchenlo cuando quieran, pero traten de no superar unos 5 a 7 centímetros para que vean que no se abra toda la parte de arriba. Una vez que ya hicimos la primera cosecha y la bolsa, no la descarten porque si le pusieron algún material extra como el café, algunas semillas de arroz por ejemplo, o puede ser lenteja molida, siempre todo hervido unos 30 minutos, colado, que quede escurrirlo bien a todo, eso va a hacer que tengamos mucha mayor energía y después de cada oleada, de cada fructificación que cosechemos, calcularé que más o menos a los 15 días, por ahí más o menos, empieza de nuevo a sacar hongos y así con bolsas bien nutritivas, hasta unas 3 a 4 veces vas a poder cosechar. Ten en cuenta que siempre la cosecha más grande la vas a sacar en la primera bolsa, porque en este caso particular es donde vamos a tener mayor cantidad de energía y a medida que vamos sacando los hongos, sería como en una planta, por ejemplo, de tomate que la tenemos en maceta, el hongo va sacando nutrientes, como saca una planta a la tierra, el hongo saca el nutriente del sustrato que le preparamos. Pero por lo menos vamos a poder seguir sacando un par más de cosechas durante todo este cultivo. Y esto prácticamente lo podemos hacer en una caja como esta que tenemos acá, que la idea ahora, fíjense por acá, este va a ser uno de los próximos y de los primeros hongos medicinales que vamos a empezar a cultivar acá en casa. Pero la idea de todo este cultivo de hongos medicinales, vamos a hacer todo el cultivo en cajas de plástico porque es mucho más práctico y así por lo menos podés tenerlo. Y aparte, si están con chicos, es una cosa impresionante ver y hacer todo el cultivo de hongos. Porque así como están acá, que empezaron a crecer estos, como están acá, calcularle en 2 días y medio, 3 días, ya prácticamente están para cosecharlos. Desde que aparece el primer primordio del hongo, esos puntitos chiquitos, hasta la cosecha, no más de 5 días pasan, Y son esos 5 días que vamos a tener que controlar bien la humedad para que los hongos puedan estar creciendo mejor. Esta es la etapa más crítica. Acá lo que te voy a rociar, si podés conseguir agua de lluvia, mucho mejor. Pero tratá de rociar siempre las paredes y tratar de no mojar los hongos estos. El sábado próximo no va a haber vivo porque les voy a traer un video en donde, a ver, por así decirlo, vamos a poder cultivar plantas a nivel como si fuera laboratorio, pero en casa adentro con luces. Les voy a enseñar a usar luces. Tengo una estantería que me sobró por acá atrás, que la voy a transformar toda para que vean y con distintos tipos de luces que podemos usar. Con esa estantería van a poder cultivar lechugas, tomates, por ejemplo, en pleno invierno para esperar hasta que empiecen en primavera. Van a poder meter ahí adentro una orquídea, un cactus, cualquier tipo de planta la vamos a poder cultivar en esto que se viene el sábado que viene. Y después, otro comentario, una propuesta más que nada para comentarles. La idea de los vivos la voy a cambiar un poquito más. Este tipo de vivos, cuando son un tema así tan interesante para hacerlo en casa, los voy a hacer más espaciados. Pero la idea es, entre estos vivos, tratar de responder consultas, pero lo quiero hacer de una forma distinta. La idea sería, yo les voy a pasar más adelante un mail en donde ustedes me van a mandar a mí. Yo, por ejemplo, digo el tema. Bueno, el tema de esta semana va a ser tomates. Todos los que estén con tomate en su casa, que tengan alguna duda del tomate, tengan fotos para mandarme, videos para mandarme, voy a armar los vivos con todas las consultas posibles que puedan, pero la idea es leerlas a todas y resumir los problemas que tienen entre todos comunes, compartir las fotos de los que me mandan las fotos con algún problema particular y así hacerlos vivos, para hacerlo un poco más interactivo, para que no sea todo de mi lado, sino que quiero ver de ustedes qué es lo que están haciendo en su casa, cuáles son los problemas o algún consejo que ustedes quieran compartir para que yo después lo comparta acá en Miradas Biológicas, pero hacerlo un poco más interactivo entre ustedes, por el lado de ustedes y por mi lado. Así que espero que eso les guste. Después me pregunta Emanuel, interesante y un nuevo desafío. Emanuel, vas a ver que vas a poder hacerlo esto. Está muy bueno el cultivo de hongos. Y aparte, una vez que ustedes logran aislar el micelio cuando lo tienen acá en estos frascos, de acá lo pueden repicar a otros frascos y lo mantienen siempre adentro de la heladera y vas a andar súper bien con esto. Me pregunta acá, Jo Lobo me dice, ¿es mejor humedecer el sustrato antes de armar los panes de micelio?
Mira, en este caso, cuando te cuento cómo sería, vos ya tenés la paja de trigo, por ejemplo, vamos a ponerlo como ejemplo, que viene bruta. O sea, eso está todo sucio, para decirlo de una forma. A eso lo dejamos en remojo, apenas lo rociás con agua, unas 12 a 24 horas para que germinen todas las estructuras de resistencias, como pueden ser las endosporas. Después de ahí lo pasteurizás, casi llegando el agua hasta arriba de todo, por aproximadamente unos 60 minutos. Y después a esa paja de trigo la dejás escurrir bien para que no esté encharcada. Con la humedad sola que tiene ahí después de la pasteurización ya te alcanza. No hace falta que lo vuelvas a mojar. Eso es una pregunta interesante, pero una vez pasteurizado ya es más que suficiente. Acá me pregunta tía Ux si a la bolsa negra la tenemos que perforar. No. Una vez que nosotros perforamos la pequeñita, ¿y por qué perforo la pequeñita y después lo meto en otra y lo cierro? Porque entre las dos bolsas quedó un poco de aire y ahí va a haber un leve intercambio gaseoso. Pero la bolsa negra no la vamos a perforar. Lo que sí te voy a recomendar es que cada tanto, calcularle unos 3 días más o menos, la empieces a abrir para revisar cómo va todo esto. Y fíjate en la parte donde están los granitos del maíz en este caso. Vas a ver cómo se empieza a formar todo como un disco alrededor de color blanco y eso quiere decir que va por buen camino. En ese caso, y yo sé que lo van a hacer porque es totalmente apasionante, revísenlo cada tanto y con esa apertura que hacen y cierre de la bolsa ya es más que suficiente. Y a su vez aumentamos el nivel de dióxido de carbono para que todo esto se estimule mucho más todo el crecimiento. Acá me pregunta Alberto Barpao si esa técnica funciona para los champiñones, el Agaricus bisporo. No es esta técnica para el Agaricus. Esto no te preocupes, Alberto, que muy pronto van a tener todo el video completo desde cómo usar y sacar el micelio desde el champiñón comprado en el mercado hasta que lo logremos cosechar. Te adelanto así súper rápido. En este caso estamos usando material como es la paja de trigo, restos vegetales, el café y todo eso. Para el champiñón, acá lo que tenemos que hacer es compostar la materia orgánica para después inocular el micelio ahí. No crece directamente así como en este caso. Son dos cosas distintas, pero no se preocupen porque eso cuando alguien tenga el video van a ser los primeros en verlos. Acá me dice Viviana Apicela, ¿cómo andás, Vivi? Martín, ¿el contenedor debe ser transparente o puede ser de color? Lo ideal sería un transparente, que pase algo de luz. Sería lo ideal. No te recomendaría, por ejemplo, algún azul o algún que le cambie un poco el espectro de la luz, sino que tratar de tener una luz del espectro total, la luz blanca que vaya directamente para adentro. Acá me dice Fairwolf si el frío a los hongos les hace mal. Una pregunta espectacular. Acá yo en este caso le estoy haciendo el cultivo como lo haríamos adentro de casa. A nivel comercial, esto cuando queremos una fructificación mucho más masiva, una vez que lo sacamos de la bolsa negra, lo que siempre se recomienda es bajarle un poquito la temperatura a la bolsa porque eso va a estimular un nuevo crecimiento de hongos. No te voy a recomendar que anden las temperaturas por abajo de los 15 grados, ahí ya vamos a tener problema. En este caso particular, este Pleurotus ostreatus ronda alrededor de los 20-25 grados. Después está el de Yamur, que es el que es rosa, ese aguanta un poquito más de temperaturas más altas, es ideal para el verano. Pero en estos casos particulares, tratar de mantenerlo en ambiente cálidos, entre comillas, 20-25 grados. Obviamente, en el caso del que ahí estás comentando, por ejemplo, si el frío le hace mal, estas botellas, los frascos, una vez que tengo el micelio, esto va directamente adentro de la heladera a 4 grados. El frío reduce el crecimiento, pero a mí la gran ventaja que me da es que lo puedo tener por mucho más tiempo, 2-3 meses. En realidad, la fecha límite ronda hasta casi los 6 meses, pero yo siempre se las bajo un poquito más para que lo usen antes, así tienen mejor poder de invasión en todo el sustrato. Pero soporta mucho más. Pero a bajas temperaturas nunca vamos a tener las fructificaciones estas, en el caso del Pleurotus, ¿no? Alex Mar, el frío a los hongos les hace mal, tengo la misma duda, acá es más difícil conseguir esa temperatura. Mira, bueno, Alex Mar, lo que le comentaba recién, esto lo pueden hacer adentro de casa, donde tengan el termotanque de la casa en la habitación esa, lo pueden hacer arriba de la heladera, por ejemplo, ahí vas a lograr tener la temperatura ideal para que invada y después dejar la caja arriba también con la temperatura de la heladera, eso es la temperatura ideal y lo único que tenés que hacer es rociar para mantener la humedad, esa es la temperatura genial. Un saludo para Mailén por esta clase maravillosa. Acá me dice Agronativo, ¿cuánta aserrín de eucalipto le puedo colocar? Mira, en ese caso lo que te voy a recomendar con el aserrín de eucalipto es una madera que puede llegar a tener algunos aceites que pueden afectar, más que decir que no va a crecer, le puede retrasar el crecimiento. Lo que te voy a recomendar es que lo dejes un poco de tiempo al sol para que se traten de evaporar la mayor cantidad de aceites esenciales. Y lo que te recomendaría ahí, en ese caso, más que aserrín, la viruta. Porque el aserrín se puede compactar mucho.
Ahora, si al aserrín, por ejemplo, lo mezclas con algún pasto seco, con alguna paja de trigo, te diría que pongas 1 a 1 para lograr mantener espacios y que no se compacte tanto. El aserrín calculale que va a ser como en el caso si usáramos café solo, que se compacta mucho. Si bien va a crecer, pero es mucho más lento el crecimiento, puede ser que el micelio no llegue bien hasta la parte central y eso puede retrasar un poquito más toda la parte del desarrollo del micelio. Me dice Maylene, mi video esperado, el de las lámparas aquí en Canadá, es bien importante por el invierno tan largos. Totalmente, mira Maylene, ahí te lo voy a dedicar para vos. Tengo la estantería ahí al lado, ya tengo las tiras de LED. Estoy todavía en duda si lo vamos a hacer blanco o con papel aluminio, tal vez hagamos los dos, porque esas técnicas que vamos a ver en el armado de un indoor con luz artificial, vamos a ver fotoperiodos, cantidad de luz que la vamos a medir con el celular, todo esto, la cantidad de luz que vamos a necesitar. Es todo técnicas sacadas de los laboratorios que teníamos acá, donde hacíamos cultivo in vitro. Ahí la gran ventaja en el cultivo in vitro que adentro del frasco teníamos la planta creciendo. Acá el desafío es lograr una buena cantidad de luz. Vamos a ver la apertura que tienen los LED, los ángulos de apertura para que sea más eficiente. Y la idea sería usar 2 tiras de LED de unos 120 grados de apertura para que se superpongan las 2 curvas de luz. Y en el centro, ahí por ejemplo podríamos poner cactus si quisiéramos, o las plantas que más luz necesitan. Pero todo eso lo vamos a ver el sábado que viene. Es un video que lo empiezo a filmar, si no es mañana, a partir del lunes. Y es un video que me va a llevar bastante tiempo porque se los quiero dejar espectacular. Acá Dina Vegan me pregunta si se puede usar cartón en lugar de paja. Mira, Dina, abajo en la descripción tenés el video completo y desde la siembra hasta la cosecha de cultivo de estos hongos en cartón con café. Después míratelo al video que quedó espectacular. Una aclaración que tengo que hacer con el tema del cartón, cuando me refiero a hacer cultivo de hongos en cartón, es el cartón que sea el ecológico, un cartón que sepa que está pegado con almidones, por ejemplo, un cartón que no tenga tintas tóxicas y a su vez a todo esto se le sacan etiquetas, se le sacan la cinta que pueda llegar a tener para que lo puedan cerrar. Pero Dina, fíjate después acá abajo en la descripción tenés el video exclusivamente hecho para vos desde la siembra hasta la cosecha con cartón. Funciona súper bien. Y en base a este cartón, dentro de poco le voy a dar otro video más. No le quiero decir el título que le voy a poner, pero está espectacular la otra forma que les voy a enseñar para cultivar hongos en cartón. ¿Cómo andás, Dinora y su huerta en terraza? Llegué tarde, increíble proceso, lo veré en diferido. He comprado café con hongos shiitakis y hongos ganoderma. Saludos desde Mazatlán, espectacular. Allá, esto es México, ¿no? Espectacular el shiitake, vamos a ver cultivo de shiitake, vamos a ver ganoderma. Y fíjate lo que nos comenta acá Dinora, se lo vendieron en café, espectacular. Si ustedes tienen la cara como tengo yo, me refiero a cara dura. Vieron por las cafeterías donde uno va a tomarse un café o cosa por el estilo y pídanle que a ellos les sobra café y encima lo tiran. Yo cuando veo las bolsas de café que tiran del café usado, son bolsas que tal vez en un día sacan 5 kilos de café y eso va directamente a la basura. Para el hongo es como decir comer la mejor comida que se te puede ocurrir para que crezcan. Si alguno tiene algún lugar cerca así que hagan, vayan y pídanselo y díganle que no se lo tiren a la basura. Y úsenlo para cultivar hongos. Anda espectacular. Acá me dice Sebastián Orozco, si es posible propagar el hongo pollo, sí, del bosque utilizando la técnica del maíz. La podés usar tranquilamente. Ahí lo que te recomendaría es que en vez de la técnica del maíz, podés usar en vez de maíz, te lo voy a mostrar por acá, es usar el arroz integral, el arroz que viene con la cáscara. Esto queda mucho más suelto y a su vez quedan menos espacio entre el grano de maíz. Fíjate. Y va a hacer que crezca mucho más rápido. Acá tengo uno que estoy haciendo también. Fíjate cuando empieza a invadir. Esta es la Pholota adiposa. Y esto lo podés lograr con ese hongo que comentás también. También les paso a contar que conseguí Cordyceps para cultivarlo. Es un hongo que se cultiva totalmente distinto. Vamos a hacer de todo acá en Miradas Biológicas. Pero acá, como te comentaba Sebastián, en vez de maíz, usate algún arroz integral. El arroz que viene con la cáscara, porque no sé cómo lo llamarán en tu país. Por otro lado, para prepararlo al arroz lo que hacemos es hervís el agua. Cuando ya está burbujeando, le tirás el arroz. Ahí lo dejás aproximadamente unos 10 a 15 minutos, lo colás, el arroz no va a estar cocido totalmente y eso después lo pones en frascos con la tapa que tenga una perforación para ponerle con algodón por arriba para que pueda respirar y esto lo mandas a la olla con agua hasta la mitad, tapado unos 60 minutos, dejas que se enfríe y ahí pones el pedacito de hongo siempre bien esterilizado y ahí ten en cuenta
que la parte que vamos a usar es la que está adentro del tallito del hongo. Esto más que nada para evitar contaminaciones. A ver, acá me pregunta Analía, conseguí café de la cafetería, pero lo guardé húmedo y se le hizo moho color verde. Bennett, ¿sirve igual o si lo hiervo? Sí, totalmente te sirve igual. Qué raro que se te haya hecho el moho de color verde. Porque estos que tengo acá, mirá que debe hacer casi más de un mes que lo tengo en la heladera cuando me dieron la bolsa grande y están espectaculares. Ahí lo que te recomiendo para la próxima, Analía, cuando lo vayas a pedir, cuando llegues a tu casa, una olla grande, le pones un poco de agua de manera que todo el café quede bajo agua y hervítelo unos 15-20 minutos, escurrilo bien con un trapo como les mostré y a eso después lo guardas en una bolsa adentro de la heladera y vas a evitar todo esto. Cuando tenemos el moho que crece así de este tipo, es muy probable que el café haya estado mucho tiempo a la exposición del aire, que esté contaminado el lugar, porque es bastante difícil. El café, teóricamente, cuando se lo preparan en las cafeterías, pasa por agua caliente constantemente y, entre comillas, para decirlo de alguna forma, se esteriliza. Pero ahora, si esto vos lo dejás expuesto al aire mucho tiempo, entre café y café, o entre día y día, y no lo tirás, ahí puedes llegar a tener contaminación. Pero si lo hervís, vas a tener totalmente, de hervirlo un poquito más, calculale 1 hora y media, puede ser 1 hora 20, y aparte vas a aromatizar toda tu casa. Marilia. Es la primera vez que veo su en vivo, me gusta saber cómo reproduzco las rosas. Ay, mirá, Marilia, buscate poner rosas miradas biológicas, tenés videos, tenés en vivos que hice exclusivamente de casi 2 horas de reproducción de rosas. Vas a tener, mirate el último que hay, buscalo en YouTube, pone miradas biológicas rosas. Y el último en vivo que dice en vivo arriba, míralo, eso te va a venir espectacular. Un vivo que hice el año pasado con ya casi más de 1 millón de visualizaciones y tenés un montón de técnicas ahí para hacerlas. Acá me dice, me animaste a cultivar, Emanuel, a cultivar hongos. Tengo un frasco donde estaba una suculenta, lavé el frasco y solo me falta el material. ¿Qué consigo? Mira, Manuel, acá abajo en el video te voy a mostrar cómo está un enlace. El primer video de todos, ahí te muestro cómo hacer todo para armar desde estos frascos, cómo perforarlos para poner algodón, cómo esterilizar todo esto, para después poner un pedacito de los hongos que compras acá adentro y ahí ya vas a tener los frascos así. Esto te dura para toda la vida porque después lo vas repicando vos. Todo a partir de un hongo que compras en el mercado y después haces todo el proceso que vimos hoy. Pero esta parte no la quise hacer en vivo, la de inocular esto, porque es un poquito más detallado. Por eso se lo dejé abajo en la descripción para que lo puedan ver. Nos estamos viendo la semana que viene con este video que les voy a mostrar cómo hacer una estantería para que puedan poner luz. Va a ser basado, vamos a también hablar de este tema como la que tengo acá atrás. Esto está todo cultivado bajo luz artificial, pero les quería mostrar cómo hacer una para potenciar mucho más. Más que nada, ¿saben para qué? Por ejemplo, cuando estamos en invierno, que uno hace la siembra de los tomates y la hacemos, por ejemplo, siempre a fin de invierno porque no podemos mantener un lugar bien iluminado. Con esto vamos a poder sembrarlas casi a principio de invierno para que cuando llegue la primavera tengamos unas plantas impresionantemente grandes. Así después cosechamos casi un mes antes de lo común que tendría todo el mundo en la huerta. Esto lo vamos a ver la semana que viene. Y otra cosa más que le voy a decir, después les voy a explicar bien cómo hacer este tema de consultas para que ustedes me manden su información y empezar a hacer los vivos. No digo una reacción, sino que más que nada tratar de colaborar para darle alguna ayuda extra. Así pueden mejorar algo o ustedes me pueden enseñar algo a mí para después compartírselo a todo el mundo. Ahora mismo habilito en miradas biológicas ornamentales el trasplante de las orquídeas estas comunes que podemos comprar en el mercado para que las puedan tener mucho mejor. Les mando un saludo grande y la semana que viene con todas las luces para cultivar nuestras plantas. ¡Chau!